Ah, se está descargando. Okay. Bueno, en la sesión pasada hablábamos de que, bueno, los procesos migratorios que han existido a lo largo de los años, ¿no? Hacíamos un recorrido histórico o un recorrido sociohistórico de cómo las migraciones, las diferentes olas de migraciones que hemos tenido no solamente en el país, sino en las migraciones México-Estados Unidos, pero también las que ha recibido México, ¿no? Toda la región de América Latina, la región del Medio Oriente, la región del Oriente Medio, y sobre todo el continente asiático también, ¿no? Entonces, pues, dado ese caso, ¿no? A partir de lo que yo les comentaba es que, bueno, en la Ciudad de México, pues el tema de la interculturalidad que busca como esta cuestión de la equidad y la inclusión, pues a partir de abril del 2017, pues se declara la capital del país como una ciudad santuario, ¿no? Y dentro de esta lógica, pues en la Constitución Política de la Ciudad de México, pues se establecieron nuevos planteamientos, ¿no? Y que bueno, en esta idea, pues se crea el artículo 11, que habla específicamente del tema de la inclusión, y que ese tema de la inclusión, pues, en pocas palabras, pues busca que la ciudad sea hospitalaria, ¿no? Que en una filosofía en el cual la ciudad, pues, establece un, como un lugar donde pueda abrazar las diferencias, ¿no? Y que visibiliza tanto la riqueza que tienen cada una de las personas que conforman el planeta, ¿no? Y bueno, al ser una ciudad hospitalaria, pues como tal, pues se reconoce y reconoce como lugar de acogida para las personas que vienen de fuera, ¿no? Independientemente de su estatus migratorio y la razón por la que dejaron su país de origen, ¿no? Que esto, pues más que nada lo que busca, pues también es garantizar el derecho a la alimentación, brindar servicios de salud, atención psicoemocional, y facilitar la obtención de certificados de estudios y proporcionar programas de inserción laboral a todas las personas que llegan a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en esta idea, pues prácticamente nuestra ciudad o la Ciudad de México se vuelve parte muy importante de este acontecer histórico. Y dentro de lo que son los niveles de derecho, pues les comentaba yo en la sesión pasada que el punto de partida, pues es uh, primero, el que ninguna persona que llega a la Ciudad de México debe padecer hambre, tener carencias económicas, carencias laborales, carencias de justicia, carencia de identidad y sobre todo este tema de la atención de calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos desde un enfoque de derechos humanos, el acceso a la inclusión, la parte social, la integración de las personas, pues se vuelven parámetros fundamentales para una ciudadanía como intercultural, una ciudadanía incluyente, pues que a partir de esto, pues se abra el abanico de posibilidades en el cual tienen cabida otras miradas que a veces han sido excluidas porque pues prácticamente romper con la idea de las fronteras, ¿no? Las fronteras como lo plantea la autora que revisábamos, ¿no? Que es Gloria. Gloria pues nos plantea estos elementos, ¿no? De que dicen que las fronteras pues no deben de existir, ¿no? Pero existen por razones políticas, por razones de biopoder, por razones del modelo económico que tenemos, el modelo económico neoliberal, y que pues nos atraviesa a todos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es en la Ciudad de México, pues, ¿qué vemos, no? Como al reconocer esta parte de la diversidad, pues también reconoce que las personas que llegan, pues llegan con diferentes circunstancias, diferentes dificultades, y que dentro de ello, pues también se trata de proporcionar salud, alimentación, porque bueno, en la Ciudad de México se tienen en un programa de alimentación en el cual en casi todas las alcaldías se han instalado
como ciertas caravanas donde se prepara comida y pues se le da de comer a la gente, ¿no? Puede ser cualquier persona que esté necesitada, puede ir a comer a esos lugares de forma gratuita. Lo mismo el tema del Instituto Nacional de la Juventud, pues todos los jóvenes migrantes, pues también se les abre esa posibilidad de acceder a servicios de educación, de servicios de salud, que sirven como canales de comunicación, canales de diálogo que permiten estos contextos. Pero algo que debemos entender es que a veces también estos elementos a veces no se pueden llevar tan fácilmente a la práctica, sino más bien son como ciertos acercamientos, ciertas prácticas que no necesariamente pues se ven en la vida concreta, ¿no? Y que bueno, para toda la población migrante que llega a la Ciudad de México, pues también se tiene un programa de salud, sobre todo para las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, que sobre todo las personas que viven con VIH, ¿no? Las personas que viven con VIH pues son una población que también es muy vulnerable y que pues implica que tienen que consumir medicamentos todos los días, pero que si no lo hacen en un mes pues bajan sus defensas, pueden llegar a morir o en el tránsito. Entonces pues es una medida de control, de atención que da la ciudad de México como tal, ¿no? Y bueno, el tema de los derechos humanos, pues también nos da cuenta de, uno, de cómo a veces las políticas de Estado llegan a repercutir sobre todo en la población migrante, ¿no? Cuando pues esta problemática, la situación de la problemática no se dimensionaba, cuando hablábamos de los migrantes que llegaban a la ciudad porque sabíamos que eran de tránsito, pero que en la actualidad pues hay un freno muy fuerte, ¿no? Por parte de lo que es el gobierno mexicano, como en acuerdo con Estados Unidos, para retener a toda la población migrante, que principalmente es de El Salvador, Honduras y Guatemala, y que pues esto eh, se empiezan a polarizar las ideas, ¿no? Y algunos planteamientos son que los migrantes pues representan una amenaza a la seguridad nacional. A, y cuando este planteamiento emerge de los grupos de oposición, pues se crean narrativas contra migrantes que incluyen la discriminación, la criminalización eh, de la xenofobia, ¿no? Se fomenta a partir de estas ideas, ¿no? De que de repente, pues, el papel o la inclusión de estos habitantes, ¿no? De estos trotamundos que son los migrantes, pues son desplazados y pues son parte de las cifras de muerte en el mundo que, que se ven frenadas por estas políticas de Estado que se generan, ¿no? Y bueno, algo que también vemos que una de las consecuencias que sufren la población migrante, pues lo que yo les comentaba en la sesión pasada, ¿no? Pues es que se revictimiza a los migrantes, ¿no? Eso hace que incremente la violencia, los delitos, la violación a los derechos humanos, se les discrimina como práctica cotidiana, se les obliga o se les orilla a que no puedan acceder a estas redes de apoyo, a estas ayuda humanitaria que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Cuántos pueden llegar a la Ciudad de México? Porque muchos en su recorrido pues se quedan en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, pero donde en teoría pues pueden permanecer libres y tener acceso, por ejemplo, generar un poco de dinero y continuar con su camino hacia donde ellos se dirigen, de repente es difícil llegar a la Ciudad de México, lo que eleva el número de muertos en el camino donde pues prácticamente trafican con ellos, se vuelven parte de trata de blancas, ¿no? Se vuelven a las filas como de la prostitución, al trabajo forzado, que eso existe en nuestro país, que aunque no se visibiliza de manera tan tajante, pues es algo que nos permea a todos como sociedad, ¿no? Y que bueno, les platicaba yo acerca de las deportaciones, ¿no? De que de repente no dimensionamos, ¿no? La cantidad de personas que están migrando por diferentes circunstancias alrededor de lo que es América Latina, ¿no? Y que pues en total en el 2015, ¿no? Eh,
pues han existido muchas deportaciones por México, ¿no? Que han sido personas que han sido de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y en total, pues han sido 151.451 personas, lo que quiere decir que, bueno, realmente creo que México está haciendo el trabajo de Estados Unidos y que de repente, pues parece que eh, estas como filosofías de incluir a los migrantes, pues queda muy, muy por debajo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Y que bueno, y que hablemos también ahora de los grupos vulnerables, que es a lo que hasta ahí creo me quedé. Y bueno, ahora hablamos de las migraciones y el género, ¿no? Y la gran pregunta que nos planteamos es ¿por qué migran las mujeres, ¿no? Bueno, pues las mujeres, una de las razones por las que migran, pues buscan mejores condiciones de vida, escapar de situaciones de violencia familiar y comunitaria, reunirse con la familia, encontrar empleo que les permita apoyar económicamente a sus hijos, ¿no? Y que esto implica pues un doble proceso, porque bueno, tienen que enfrentarse primero a los otros compañeros migrantes, ¿no? Donde el tema del género, el tema los procesos de distinción entre hombre y mujer, entre la comunidad LGBT, entre la comunidad de niños que también van ahí. Entonces, todo ello emerge y está como la efervescencia ahí, porque pues la explotación sexual está ahí presente en este tema cuando están migrando, ¿no? La explotación sexual, violaciones, y bueno, y las mujeres pues en general están en una situación, la misma situación las pone en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque bueno, de repente pues el tema del uso de la fuerza pues como son cooptadas y controladas a partir de las líneas de narcotraficantes, de las líneas de proxenetas que las acogen, ¿no? O que las cooptan para que ellas pues se queden de repente en México y ya no lleguen a su lugar de destino, ¿no? Y que bueno, en sí pues aquí lo que se visibiliza también es que hay una doble discriminación, primero por ser mujeres y la segunda por ser migrantes y entre otras que tampoco se visibilizan como son pues si las mujeres pues de repente eh, como mujeres, ¿no? Hay otros elementos que las someten, ¿no? Y que de repente hacen que sea más difícil que ellas puedan pues lograr este objetivo, que no quiere decir que no se logre, sino que sí se logra, pero que están en una doble o triple complejidad de lograr pues llegar al país a donde ellas quieren, ¿no? Y bueno, tienen altas probabilidades de estar o quedar embarazadas durante el camino. Hay un nulo acceso a la asistencia sanitaria, ¿no? Como sanitaria sexual, reproductiva, incluida pues el tema de la planificación familiar, o si ya nacieron los niños, pues los servicios prenatales, la asistencia para un parto seguro. De repente esos quedan excluidos cuando las mujeres pues están migrando como tal, ¿no? Uh, y bueno, y que eso visibiliza pues este grado de desigualdad que existe, ¿no? Las migraciones como que contienen un grado de desigualdad, sobre todo pues mayor para el tema de las mujeres, y esta situación pues empieza a aumentar, ¿no? Cuando existe dentro del mismo grupo con los que estamos migrando, o con los que migran, pues existe el acoso sexual, el tema de la explotación, el tema de que las quieren acompañar, les protegen, les prometen seguridad a cambio de trabajos forzados, eh, de, por favores sexuales o demás, entonces que las someten y que más bien pues este fenómeno, pues más bien la migración, pues también se ha generado ahora oleadas de mujeres que están migrando hacia Estados Unidos o hacia otros países, ¿no? Que esto le agregamos, ¿no? Al tema de esta gran problemática de los migrantes, ¿no? Que no deberíamos de llamarles migrantes ya, ¿no? Que ahí también está en polémica el término, sino más bien la gran pregunta que nos planteamos, bueno, ¿por qué deciden migrar las mujeres principalmente? Pues más bien depende de muchos factores, depende de una cuestión socioeconómica, de una cuestión como
de liberación también, ¿no? Porque muchas veces los pueblos o las ciudades o los contextos en el que se encuentran las someten y las dominan, y una manera de liberarse pues es también intentando buscar otras formas de vida, ¿no? Otras formas de mirar el mundo y otras formas de entenderlo. Y que bueno, también el tema de los niños migrantes, pues es otro tema de la vulnerabilidad que también hablamos, ¿no? Que también, pues cuando una mujer viaja y de repente, pues el tema de la maternidad, pues tampoco lo puede dejar, entonces se llevan va la esposa, va, o va toda la familia, ¿no? Va el esposo, la esposa, los niños, o a veces, peor aún, cuando migran los niños solos, ¿no? Y que lo que podemos decir es que pues también hay un aumento de menores aprendidos en Estados Unidos, pues es una situación que rebasa, ¿no? A la ONU, a otros, a la UNICEF, a muchos organismos, que lo que hace es que pues un número de niñas menores de 12 años pues que están en situación de migratoria, ¿no? Pues también son deportadas, son maltratadas, son matadas, son mutiladas. Existe una infinidad de situaciones, y que esto ha aumentado, por ejemplo, en el 2015, pues el flujo migratorio de niñas menores de 12 años, pues aumentó exponencialmente, lo que nos pone frente a poner un foco de atención, decir, bueno, ¿por qué los niños están migrando? ¿Por qué? Pues también hay una carencia el tema de que pues los niños tampoco se sienten seguros ya estando en sus lugares, en sus espacios que les corresponden, ¿no? Y para ello quiero mostrarles un video, ¿no? Sobre los peligros que enfrentan los niños migrantes en México, porque también en México tenemos a niños que están migrando, que están saliendo de sus lugares para poder reunirse con sus padres que no han visto desde que nacieron, o desde hace 5 años y demás. Entonces, estas situaciones de repente pues nos atraviesan y nos muestran pues una realidad que pareciera que solamente se queda en un lugar, ¿no? Entonces, para ello podemos ver el video y voy a ponerle acá. Bueno, pues aquí nos muestran un poco estas problemáticas, ¿no? O estas situaciones que viven pues los niños que intentan llegar a Estados Unidos, y que pocos son visibilizados, ¿no? Y que de repente poco les dan respuesta, ¿no? Porque al final pues siguen siendo como eh, se le ha puesto poco interés, ¿no? Y sobre todo, pues no hablemos también no solamente de nuestro país, sino hablemos también de los gobiernos de América Latina, la manera en cómo han respondido hacia esta situación, cuando más bien pues tienen que ponerle el dedo en el renglón, ¿no? De que de repente pues ya vemos a niños, adolescentes que podrían ser como el futuro de su país, y que bueno, al final están siendo desplazados por una situación que no está respondiendo y que no está a la altura de lo que ellos están planteando, ¿no? Y que bueno, algo que se plantea, tiene derecho a abandonar su hogar por una situación de violencia, pero es algo que está pasando no solo en México, sino en América Latina. Y que bueno, y que más bien el 51% son de las personas migrantes en el mundo son niñas y niños y adolescentes que están dejando sus países, menores de edad, que están migrando por una situación de violencia, que ya ni siquiera ellos pueden, como sus padres, pues los mandan, ya no pueden con ellos, estando en un lugar donde hay mucha violencia, donde son círculos viciosos, donde los están sometiendo, que si no salen de su país, pues van a ser pandilleros, van a ser parte de las maras, ¿no? O van a ser parte de los grupos delincuenciales que pues al final o los matan o les dan una mejor forma de vida, ¿no? Entonces, de repente, pues los papás tienen que tomar una decisión de qué es lo que van a hacer con sus hijos, y que entonces cuando hay una amiga que ella decía, ¿no? Que cuando el mar es más seguro para que la gente
salga de su hogar y que le valga lo del el mar, ¿no? Entonces, cuando el mar es más seguro que estar en tu lugar, pues hablamos de un problema mucho más grande, ¿no? En el cual, pues, uno decide arriesgarse, ¿no? Toda esta gente que sale de, de África para llegar a España, para llegar a otros lugares del mundo, ¿no? Para intentar iniciar una forma de vida, ¿no? Durante el 2009 nosotros tenemos que en 4 meses han presentado ante las autoridades migratorias 15.509 personas menores de 18 años acompañados y no acompañados, ¿no? Y que bueno, pues esto es una problemática y tenemos que poner pues el dedo en el renglón en estos grupos, ¿no? Tenemos a la población, tenemos a otra población que bueno, la población LGBT, que también, bueno, dentro del mismo grupo, de los grupos de migrantes, pues también vemos que son la población LGBTQ y más, que bueno, ellos también enfrentan otro tipo de obstáculos, como son los altos niveles de homo, lesbi, transfobia, ¿no? Principalmente en Centroamérica, y que ellos migran porque pues en sus países, en sus lugares de residencia, pues han tenido un montón de Dice que dificultades. que apenas se suena lubres entonces. Pobrecito, debe estar muy cansado, así como muchísimo. Voy a hacer popis. Y bueno, entre los altos niveles Perdón, Fide, Adelante, Lau. es que es que es entre los micros abiertos y no sé tu audio o no sé si solo me pasa a mí como que se baja mucho, no sé qué sea. O sea, no sé si solo soy yo, pues no sé si las compañeras te escuchan. Ya no, pero sí se escuchó distorsionado. Hubo una interferencia de otro micrófono. Ah, bien. No sé si escuchan los demás, entonces. Ya se escuchó bien, profesor. Ah, bien, ok. Bueno, entonces les comentaba yo que el tema de la población, pues LGBT, pues también enfrentan pues como microviolencias dentro de los mismos grupos de migrantes y que bueno, principalmente ellos salen de sus países, ¿por qué? Porque también sufren este tipo de transgresiones, ese tipo como de señalamientos por una orientación sexual o por una decisión de cambiar de género y por muchas prácticas, ¿no? Entonces, al final, pues también se generan asesinatos, abusos sexuales contra mujeres trans, sobre todo en Centroamérica, y que bueno, eso una persona pues trans prefiere pues migrar y salir de su país buscando pues nuevas oportunidades y que las políticas restrictivas pues de repente hay persecución por la orientación sexual, por la expresión e identidad de género de estas personas. Que bueno, esto pues si bien lo podemos ver como violaciones a los derechos humanos en el tránsito por México, bueno, cuando ellos llegan a México, en México pasa lo mismo, ¿no? Viven una situación de desventaja, tienen bajas oportunidades de desarrollo, sobre todo de estas personas que vienen de tránsito, que pasan por México como tal, ¿no? Entonces, pues, pues de repente vemos también cómo la población LGBT pues empieza a buscar ayuda en la comunidad para poder visibilizarse de alguna forma. Y para ello pues también les traigo un video que va a hablar acerca del mismo, de cómo ellos plantean pues su necesidad, ¿no? A partir de una búsqueda de ayuda. En la caravana migrante participan centroamericanos, homosexuales y trans. En la caravana migrante participan centroamericanos, homosexuales y trans, quienes piden la atención y la ayuda de la comunidad LGBT mexicana por el riesgo que corren sus vidas y la discriminación que padecen tanto de sus compañeros de viaje como de las autoridades migratorias. Es bastante difícil porque caminando en este grupo incluso recibimos ofensas, recibimos a veces insultos de nuestros mismos compañeros. Sí nos gustaría que pues nos pusieran un poquito de atención también a nosotros
que es un poco difícil caminar en toda esta situación y pues que nos puedan apoyar. En serio necesitamos mucho apoyo. La caravana está conformada por miles de personas y decenas de ellos formaron un grupo lésbico, gay, bisexual y transexual para visibilizar que deben escapar de Centroamérica por la persecución que sufren por su orientación sexual e identidad de género. Casi 9 de cada 10 migrantes LGBT del Triángulo Norte de Centroamérica, que corresponde a Honduras, Guatemala y El Salvador, huyen de la violencia basada en su orientación sexual e identidad de género. Esto lo indica la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En la caravana migrante. Bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo pues ellos también pues buscan ser visibilizados, buscan ser tomados en cuenta, porque también pues enfrentan pues este tipo de dificultades que venimos comentando hasta este momento, ¿no? Y bueno, un poco para empezar a cerrar este tema, pues les quiero mencionar acerca de una actividad que me gustaría que realizáramos nosotros, hacer de tarea, pues seleccionar una nota sobre migración que sea como del interés de ustedes, que compartan el encabezado con el equipo, acompañado de un pequeño resumen, ¿no? En el cual aquí lo que se busca es cómo de repente los titulares manipulan o tergiversan la información a partir de, por ejemplo, si es un periódico que está en contra de los flujos migratorios, pues va a tener un titular de repente un poco más amarillista, ¿no? A veces se visibiliza o solo se genera pues esta idea de polemizar o de burlarse, ¿no? De repente de las... Es que no encuentro la palabra correcta, pero es así como es muy amarillista, ¿no? Y que nada más quiere dar cuenta de que, pues, de que mataron a un migrante, o como periódico El Metro, ¿no? De repente, pues, cada uno de ellos, o si vemos el Universal, La Jornada, el Reforma, diferentes periódicos, cada uno de ellos va a tener como determinada forma de nombrar el tema de un grupo de migración, ¿no? Pero más bien como nosotros ahora aquí prestamos atención a la información de lo que nos mencionan, ¿no? Y que más bien al finalizar el taller me gustaría que nosotros repensáramos, bueno, ok, si esa nota pues fomenta los procesos a veces de xenofobia, pues decir, bueno, ¿cómo yo cambiaría el título de la nota para que sea una nota mucho más incluyente, mucho más neutral, que habla acerca de los procesos migratorios de una manera más neutral, más crítica, y que vaya en contra un poco de lo que de repente, porque muchos periódicos lo hacen, muchos periódicos en lugar de fomentar esta apertura a la diversidad, a la riqueza cultural, a la incorporación, a la hospitalidad, como lo dice Gustavo Esteva, pues generan estos procesos de alejamiento, de exclusión de estas personas. Esta sería nuestra actividad número 1, que sería seleccionar una nota sobre migración que sea de su interés y compartir el encabezado y cambiarle el encabezado y ponerle nosotros otro título. Luego tenemos una segunda actividad que sí sería más como una actividad de reflexión de qué podemos hacer nosotros desde nuestras actividades, desde nuestras trincheras, o más bien qué estamos haciendo nosotros, qué actividades tengo en mi espacio que pueden ser de interés y de ayuda para la población migrante. La segunda pregunta es, ¿tengo actividades que ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de las poblaciones migrantes? La cuarta, si conozco alguna casa o albergue que apoye a poblaciones migrantes de acuerdo al interés que yo tengo, o si es para mujeres, para menores de edad, para la población LGBT, para población en general, cómo estoy haciendo, o si conozco, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi actividad? En este caso, desde un pilar base, ¿no? Que puede ser desde el pilar filosófico, pilar epistémico, pilar político, ¿no? Más bien un posicionamiento
y cómo yo apoyo a los grupos de migrantes, ¿no? Porque no precisamente tenemos que ir a las marchas con ellos, sino más bien, ¿qué hacemos nosotros de nuestras trincheras? Si somos docentes, pues estamos sensibilizando a nuestros estudiantes o ponemos en debate acerca de las poblaciones migrantes, ¿no? Y que bueno, también hablar acerca de si tengo alguna experiencia rescatable atendiendo a dichas poblaciones, cuál ha sido mi experiencia o por qué no tengo una experiencia. Y no solamente, no todo tiene que ser pues que estamos en la apertura a la migración, sino más bien si estoy en contra también decir, bueno, por qué yo estoy en contra o por qué yo cuestiono estas prácticas o que tomo un posicionamiento. A mí me gustaría escuchar como el opus de enunciación de cada uno de ustedes en estas actividades que a mí se me hace pues de relevancia, sobre todo para que nosotros empecemos a replantearnos nuestro hacer en la vida cotidiana. Y bueno, si gustan les envío la presentación para que ustedes puedan participar, ¿no? Adelante, Erika. Y los que quieran Hola, hablar. Fide, hola. Hola, Fide, hola a todas y a todos. Me mandado un comentario. Yo colaboré en un portal hace algunos años que se llamó Mujer Migrante, donde creamos un curso que iba dirigido a todas las personas que atendían en algún momento a migrantes en todo el país. Entonces fue un proyecto muy, muy bonito porque este curso estaba, primero era derechos humanos, ¿no? Para que tuvieran una base de derechos humanos. Luego el uso de tecnologías con migrantes, porque esta plataforma, transportes, lo que hacía era tratar de que los migrantes tuvieran un espacio donde pudieran orientarlos. Entonces hicimos muchos materiales didácticos muy interesantes sobre cómo puedes sacar tu pasaporte, sobre tú, aunque vivas en otro país, puedes tener un pasaporte, qué pasa con tus hijos, qué pasa si sufres violencia. O sea, muchos materiales que se hicieron. Lamentablemente la página, me acabo de enterar, desapareció de un momento a otro, supongo que tiene que ver con presupuesto, porque ahí estaba y había muchísimos materiales. Y hay una página que se llama IMUMI, que es el Instituto Nacional de Inmigración para las Mujeres, donde, bueno, si tienen algún interés pueden buscar ahí pues material que les interese sobre migración. La persona que está como responsable de IMUMI es una persona de Estados Unidos, una abogada, que ha tratado de ayudar a muchísimas mujeres, sobre todo en situaciones vulnerables, tanto en Estados Unidos como en México. ¿No? Ha logrado, por ejemplo, que localicen a los esposos y les manden dinero, ¿no? Que eso también es como muchas historias ahí muy tristes. Y en la CONAPO, en el Consejo Nacional de Población, hay algunos libros sobre historias de migrantes. Entonces, fue un concurso que se hizo donde los migrantes, bueno, contaban sus historias. A los primeros eran básicamente de migrantes hacia Estados Unidos y luego fueron ya integrándose de migrantes hacia otros países, ¿no? Mexicanos que se llevan a otros países y sus experiencias. Había de todo, casos de éxito, casos muy tristes, casos de apoyo, pero te dejaba como mucho para poder valorar todo lo que tiene que ver con la migración, porque finalmente la migración es un derecho. Entonces pareciera esto que ahorita mencionabas, de qué te parece la migración o cómo lo ves, esta frase típica que dicen en muchos países sobre nos vienen a robar nuestros trabajos, ¿no? Pero finalmente todos tenemos derecho a migrar. Y es curioso porque a veces cuando ni siquiera sales de tu país, te vas a otro estado, también puedes sufrir algunas situaciones de discriminación. Yo viví en Monterrey y al principio era una cosa muy extraña. Yo veía letreros que me dejaban así boquiabierta sobre, en contra de la Ciudad de México, ¿no? En ese tiempo, Distrito Federal. Entonces sí, hay una cuestión como muy compleja para poder entender todo este proceso que, como bien decía en la diapositiva, pues nadie se va por gusto, ¿no? O sea, lo que haces es tratar de buscar una mejor forma de vida, ¿no? Y también leía yo en la semana, bueno, más bien en una entrevista, donde hablaba de los migrantes africanos hacia Europa, en este caso España, y decían, España está en unas condiciones terribles de desempleo. Dice, y las personas que llegan, básicamente africanos de diferentes países de África, van con la intención de buscar algo mejor, ¿no? Pero bueno, la situación está difícil y creo que lo mismo pasa en México. Los migrantes centroamericanos que llegan a México es para buscar algo mejor y los que se van a Estados Unidos pues son como las mismas historias, ¿no? Y mi mamá es de Tabasco y ahí pues, hay una parte, es un
municipio que se llama Huimanguillo, y pasa el tren. Entonces hay muchísimos migrantes, muchísimos. Muchos se van quedando, ¿no? Se van quedando, empiezan a conseguir trabajo y ya se instalan, se casan y se instalan, ¿no? Y lo que yo he visto, bueno, en el caso de mi mamá y algunas otras personas es que preparan comida y si van pasando o comparten de la comida que tienen, ¿no? Porque también algo así como la historia de las patronas, ¿no? De estas mujeres que dan comida en el tren y que realmente, o sea, cuando ves ese documental es muy, muy, pues sí te deja como pensando en la situación y que estas mujeres que no tienen, que no son ricas y que no les sobra el dinero, cómo ocupan su tiempo y lo poco que tienen para compartir, ¿no? Entonces, hay como muchas experiencias interesantes sobre el tema de migración. A mí me gusta muchísimo porque, bueno, lo trabajé, he revisado algunas tesis sobre el tema también en la universidad, pero sí hay algo que primero tener como claro que es un derecho, ¿no? Tenemos derecho a migrar por la situación que sea, ¿no? Hay por ahí hay un librito que se emitió que hablaba sobre la migración por amor y hablaba de muchos estudiantes que se iban a Europa y se quedaban y se casaban, ¿no? Entonces era también como interesante de esas historias. Pero bueno, yo les di como algunos datos por si quieren ahondar en estas historias. Yo por ahí debo de tener algún material que me quedó para que pudieran como verlos. Hay historias increíbles, historias también de mujeres que se fueron a trabajar para que sus hijos pues lograran algo en México y cuando regresan pues no las apoyan, ¿no? Entonces eso está en este libro que se llama Historias de Migrantes, así están y son, ve como 3 o 4, como 4 libritos que se hicieron, estaban en línea, ¿no? Bueno, básicamente eso. Gracias, Fede. Muchas gracias, Erika. La verdad es que creo que esta idea de, por ejemplo, de nutrirnos con nueva bibliografía que nos permita también entender un poco la manera en cómo no solamente son migraciones a veces por necesidad, sino también son migraciones también por el enamoramiento, por el trabajo, por N cantidad de situaciones, ¿no? Y que en efecto, pues creo que tenemos que empezar a nosotros también a replantearnos, bueno, hacia dónde nos marca ahora el derrotero de los procesos migratorios, sobre todo cuando hablamos de qué va a pasar con la nueva situación ahora que vivimos, ¿no? Con el tema de la pandemia, hacia dónde nos va a llevar, a qué nos va a orillar y qué nuevas prácticas ahora tenemos que realizar nosotros para poder entender mejor los procesos migratorios, ¿no? Las migraciones de otras modalidades y las migraciones desde otra vertiente que se están dando también, ¿no? Y pues ojalá y nos puedas compartir este libro que nos mencionas, Erika, por correo, y yo también, pues yo creo que me serviría poder ampliar un poco, ¿no? Porque creo que siempre podemos enriquecernos con nuevos materiales y con nueva bibliografía que permita ampliar también las miradas e incorporarlo, ¿no? Porque también creo que por ahí va esta idea, ¿no? De que estamos generando. Claro, material hay muchísimo en cuestión teórica y de investigaciones. Por ejemplo, creo que la Universidad de la Frontera Norte tiene mucho material y trabaja el tema. De hecho, había un curso en México X que hablaba sobre migración y ahí fue muy interesante encontrar que hay teorías sobre la migración, ¿no? Pero eso desde la parte académica. Pero sí, claro, lo interesante es estos libros que te mencionaba de historias de migrantes porque es la voz de los que vivieron todo ese proceso, ¿no? Y entonces te encuentras, como decía, historias muy buenas, muy lindas, pero también historias de trata. Y otro grupo también que es muy interesante, bueno, es la migración de niños. Hay muchísimos niños en todas las instancias del DIF en la frontera que ya no lograron pasar, pero que tampoco hay manera de localizar a sus padres. Entonces están realmente como huérfanos, pero son muchísimos, muchísimos niños. Hay una historia muy triste de una chica que vive embarazada, quiere cruzar el muro, bueno, la valla, se cae, fallece, rescatan a la bebé y la bebé está ahí, pero no hay nada, o sea, nadie sabe quién era porque no tiene ningún documento y la bebé está ahí, pero además sufrió como muchos problemas. La niña tenía, creo que, ataques epilépticos desde muy chiquita. Pero entonces, ¿cómo ayudas cuando no hay nada hacia dónde apoyarte, ¿no? Más que tenerlos ahí, y la verdad es que ya no se dan abasto, hay demasiados niños, y bueno, historias como que sí se van, logran cruzar, pero tienen depresión, entran en drogas, ¿no? No logran lo que esperaban, y
también este arraigo que tenemos los mexicanos es bien, bien complejo cuando te vas a otro país. Una cuestión, la comida, ¿no? La manera de relacionarte con nosotros, y a veces puedes lograr a lo mejor la cuestión de un trabajo, pero la cuestión emocional y la falta de la familia no permite realmente como que avances, ¿no? Entonces, si voy a buscarlos, debo de tenerlos, yo tuve que haberlos guardado porque saqué material para el curso, y sí, se llaman Historias de Migrantes, se los busco y se los mando con mucho gusto. Muchas gracias, Erika. Sí, pues ojalá y sí puedas compartirlo, sobre todo para nutrir un poco más nuestra visión acerca de los procesos migratorios, que son una realidad y que no podemos escapar de ello más que tratar de ampliar esta parte de la diversidad, de reconocerlo y de ver más que como conflicto un proceso de negociación que necesitamos continuar generando para poder, porque a veces yo he dicho que en muchas ocasiones, yo creo que en todos los lugares que tenemos acceso, de repente lo desconocido, lo que no se ha trabajado, ¿no? A veces nos da miedo. Nos domina nuestra ignorancia respecto a muchos temas, y pues lo primero que hacemos es poner una barrera psicológica, una barrera simbólica, como lo diría Goethe, que él nos habla acerca de esta división simbólica de los espacios, ¿no? De que de repente yo estoy acá y los de allá son el otro, son los distintos, y que si bien sí está presente, pero más allá de verlos como diferentes, bueno, reconocerlos en su diferencia, pero que compartimos el espacio y que estamos mirando hacia otros elementos, ¿no? Y entonces no se puede acotar, porque muchas veces hablar de procesos migratorios a veces se generaliza tanto que llega a ser poco comprensible para otros sectores de la población, y que hablando en este sentido y de los procesos migratorios, pues ahora, pues no sé si hay alguna otra reflexión, porque pues me gustaría pasar al tema ahora de las juventudes, ¿no? Que es el tema que nos compete el día de hoy hablar, porque pues el tema de las juventudes, pues no, como los jóvenes también están migrando, como los jóvenes también tienen proceso de movilidad, sobre todo jóvenes que están en edad escolar, pues cómo buscan nuevos espacios donde les pueda abrir como esta mirada a otra, ¿no? Que les permita también entender sus procesos de vida, que en muchas ocasiones también son invisibilizadas las necesidades de las personas jóvenes, que poco son tomados en cuenta porque pues los caracteriza como tal, pues la rebeldía, el estar como en contra de pues ciertos sistemas estructurales, ciertos sistemas institucionales que no les dan esa libertad y que no les permiten ser, y que en lugar de propiciar estos espacios de diálogo, pues les generan cierta violencia, como ha ocurrido en México a lo largo de la historia, ¿no? Desde los 80s, como a los jóvenes siempre se nos ha visto o se les ha visto como una piedra en el zapato, ¿no? Pero al final creo que en lugar de verlo como un obstáculo, pues también somos los que venimos a generar pues estos cambios que también son necesarios, cambios que den cuenta de nuestra perspectiva, ¿no? Porque muchos investigadores pues dicen, la verdad es que los jóvenes, pues lo que hacemos es venir a proponer nuevas ideas que van a ir más allá de solamente hablar de un tema muy particular, que sea el que no queremos que nuestros padres nos vengan a dar órdenes, ¿no? Sino que no es eso, sino más bien es una oposición que busca proponer alternativas, pero que más bien poco son tomadas en cuenta estas ideas. ¿Por qué? Porque hay un miedo al cambio, ¿no? Hay un miedo a generar nuevos derroteros, al generar nuevas miradas, ¿no? Y entonces, un poco para introducirnos al tema de las juventudes, no sé si nos dé tiempo abordar todo el tema, pero pues para iniciar yo quisiera ponerles un video de
Héctor Castillo. No sé si pudieron, si no revisaron el documento, bueno, más adelante ustedes podrán revisarlo con calma, sopesarlo y reflexionarlo con tranquilidad, pero pues yo quisiera mostrarles un video donde pues Héctor pues nos habla acerca del proceso que ha tenido él el trabajo con jóvenes en la Ciudad de México. Él es sociólogo y pues ha trabajado con poblaciones vulnerables, ¿no? Tuve la fortuna de conocerlo pues estando en la universidad, ¿no? Y que él nos cuenta un poco de cómo aborda el proceso de trabajar con las juventudes de la periferia de una ciudad, como puede ser la Ciudad de México u otros espacios, ¿no? Entonces, tarda un poco, espero puedan verlo y podamos realizar algunos comentarios. Si no nos da tiempo de ver como las otras diapositivas que yo les traigo, pues lo veremos. Igual vamos a abordar la mitad de la sesión para la siguiente, ¿no? O si ustedes me lo permiten, pues podemos abordarlo esta tarde todo. Pero si no, lo dejamos para la próxima, pero vamos a empezar a ver el video en este momento. Pero si quieren soy Jorge, pues total. En esta versión de lo que nos platica Héctor Castillo Bertier, pues como tal, él tiene mucha experiencia en el tema de juventudes y eso nos permite también mirar pues desde una perspectiva distinta el tema de las juventudes, ¿no? Afortunadamente tenemos todavía tiempo. Y ahora pues que ya estamos como un poco más en contexto acerca de la perspectiva de juventud y que nos ha metido un poco de ruido y un poco de esperanza, pues también la charla de Héctor, pues quisiera entrar al tema de la perspectiva de juventudes con perspectiva de interculturalidad, ¿no? Que si bien pues ya hicimos la primera parte de ver el video, ¿no? Y que pues ahora vamos a ver acerca de la noción de juventud, ¿no? Pues bueno, la noción de juventud, pues resulta que de repente pues se pretende entender de manera muy general el tema de juventud, pero más bien que queremos como englobar solamente como a todos los sectores, todas las juventudes en un solo término, y que bueno, más bien no podemos hacer eso, sino que para hablar de las juventudes primero tenemos que abrir nuestra mente, ¿no? Y empezar a pensar que la juventud o el tema de juventudes tiene un carácter polisémico, ¿no? Que tiene varias vertientes, varias aristas, varios posicionamientos, que depende del cual nosotros estemos, vamos a hablar del mismo, ¿no? Partiendo pues como eje central, ¿no? El tema de la idea de que más bien es el tema de las juventudes, pues se construye a partir de una historia, a partir de una convivencia social, ¿no? Es decir, ser joven no es lo mismo el joven de la década de los 60 hasta la década de los 70, entonces pues varía este componente de tiempo y espacio, ¿no? Y que depende pues más bien de quién las asuma y de cómo sean tomados, ¿no? Por ejemplo, vemos también como Marilla Pontes, ella sostiene que la juventud en general pues se caracteriza por 3 elementos primordiales, que son el tema de la definición, la redefinición y la transitoriedad, ¿no? En esta parte de que uno cuando se está definiendo como joven sea un joven de la comunidad LGBT, un joven indígena, un joven urbano, un joven que viene de las tribus urbanas como los punk, los emo, los ¿cómo se llaman estos otros? Bueno, la cantidad de grupos que resultan a partir de una definición y que se están redefiniendo constantemente, que es parte de la construcción de un proceso identitario desde una perspectiva de juventud o juventudes, ¿no? Y que más bien, pues, este es un tránsito necesario y que, pues, al final se vuelve un derrotero para
poder tener como logros y sobre todo impacto en el contexto que nosotros nos determinemos. Y bueno, y que de repente a lo que vamos a ver es que pareciera que los jóvenes, desde la visión occidental, ¿no? Pues vamos a ver que el acceso o el concepto de joven está definiendo más bien a solo un grupo cultural, ¿no? De repente a los jóvenes solamente se le quiere ver como un grupo homogéneo con acceso a universidades y en general a todo tipo de centros de enseñanza, ¿no? Que los que están garantizados, ¿no? Es decir, un joven que pertenece a una clase media, media alta o alta, y que pues tiene determinado tipo de enseñanza, que tiene acceso a la universidad, que tiene actividades recreativas, que tiene la posibilidad de ir a conciertos, de ir a museos, que tiene posibilidad de viajar, de usar ropa de moda, ir a clubes, a centros sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente también tenemos los que no garantizan, como que no son conceptualizados dentro del concepto de juventud. ¿Por qué? Pues a ellos se refiere a toda esta cantidad de jóvenes que son como los parias, los marginados, que más bien en donde encontramos a este tipo de jóvenes, pues lo encontramos en determinados espacios donde se ven sumergidos en el desempleo, en el subempleo, donde viven en vecindades, donde viven carencias, vulnerabilidades, donde tienen problemas de tipo familiar, que vienen de familias disfuncionales, que tienen historias de deserción escolar, que están permeados por un concepto de pobreza, pobreza extrema. ¿Y dónde están ellos? Pues están en el barrio, están en la calle, en la esquina, en la vecindad. Y como le decía Jorge, ¿no? De repente pueden estar también drogándose, pueden estar distrayéndose, pueden estar haciendo nada, pero que son jóvenes que también están y que están, pero más bien son invisibilizados desde el Estado, desde una verticalidad, desde una visión, pues, de homogénea, ¿no? Pues esa visión, pues, los empieza a excluir, los deja de lado, ¿no? Y bueno, pues más bien lo que nosotros tenemos que pensar es que en México los jóvenes eh, nacen en diferentes lugares, con diferentes historias de vida, con diferentes contextos, con diferentes elementos culturales, diferentes elementos identitarios, diferencias en la cuestión lingüística, con dos elementos, ¿no? Posibilidad de éxito, de fracaso, que más bien lo que nos menciona, por ejemplo, Castillo define esto, Héctor Castillo nos señala que prácticamente la posibilidad de éxito o de fracaso a veces son señalados de antemano casi desde el momento en que nosotros nacemos, pues te limita o te abre un abanico de posibilidades que, bueno, que yo digo, pues no son definitorios, ¿no? Porque hay historias de éxito de personas que han nacido en ambientes muy hostiles, en ambientes donde hay pocas oportunidades, donde se les abren pocas posibilidades y han logrado posicionarse, pero a lo que tenemos que mencionar también es que pues es la minoría y que en realidad los que pues sobresalen pues que son los jóvenes que les garantizan pues cierto acceso a servicios, cierto acceso a determinado tipo de música, determinado tipo de cultura, lo que amplía el espectro de las posibilidades que pueden tener a la hora de interactuar con otros o con el otro, ¿no? Y bueno, y yo les genero acá una pregunta detonadora del diálogo y que les digo, ¿qué condiciones rodean a los jóvenes en general? Bueno, pues en general, ¿qué podemos ver nosotros? A mí me gustaría que esta pregunta la respondieran al final. ¿De qué condiciones rodean a los jóvenes para que puedan tener acceso a la educación, acceso a salud, acceso a una educación sexual, acceso a una educación para la vida, una educación que les dé habilidades para poder sobrevivir y hacer frente a todas las problemáticas, las necesidades y los elementos que los atraviesan a la hora de vivir en un pueblo, en una ciudad, en un país? ¿Qué oportunidades se les está dando y cuáles son esta fuerza que les da el Estado, la institución, los medios de comunicación, la tecnología, la familia, grupo de amigos? ¿Qué es qué elementos les están generando una condición para poder desarrollarse libremente, ¿no? Y que nos va a permitir encaminarnos a entender más a las juventudes y tener una perspectiva mucho más amplia. Como Bourdieu ya lo ha dicho, ¿no? Que en realidad, pues más bien la juventud es
pues él dice, ¿no? Que la juventud no es más que una palabra, una cuestión que ilustra una infinidad de ángulos y que al final depende de dónde nosotros primero, dónde estamos parados, ¿no? Si yo estoy parado desde una visión que pues tengo oportunidades de acceso a la universidad, acceso a una educación, acceso a una calidad de vida, acceso a cultura, acceso a, pues voy a tener un sesgo epistémico, un sesgo en la manera en cómo yo planteo y en cómo estoy viendo la juventud. Si lo plantea una persona que pues, tiene poder adquisitivo, pero no tiene este proceso de sensibilidad de interactuar con otros jóvenes, pues su mirada será también muy acotada y distinta. No quiere decir que esté mal, simplemente es una mirada distinta. Si habla una persona de la comunidad LGBTQ y más, también va a tener una mirada. Si habla un joven migrante, un joven que viene de donde quiera que emerjan, pues ahí vamos a estar encontrando este tipo de elementos, de visiones que pues lo que él nos dice, bueno, que infinidad de ángulos y de divisiones que reflejan la extrema diversidad de las formas de juventud que existen y que pues no sé si todas se logran visibilizar. Por esto es que tenemos que entender que la juventud, pues como tal, pues no es un concepto singular, sino que puede ser aprendido en la base de la pluridiversidad, en la práctica y en el contacto con otros jóvenes, ¿no? Y que bueno, y que cada uno de los jóvenes que está presente, pues de repente todos tenemos ciertas responsabilidades, unas responsabilidades más que otros, ¿no? A veces a algunos les pesa menos, a otros les pesa más el tema de el vivir su juventud, cuando son situaciones emergentes, situaciones como muy complicadas que tienen que hacer frente a responsabilidades de familia, ¿no? Si son de unas familias donde solamente dependen de la madre o del padre o de padres que pueden ser nada funcionales, pues tienen que buscar nuevas alternativas y eso les va a generar o les va a impactar en el estar y en el pensar la juventud o su juventud, ¿no? Ni siquiera sé si logran reflexionarlo, ¿no? Sino más bien esta idea también vamos a entenderla como la juventud no es un concepto singular, ¿no? La juventud como tal, nosotros vamos a entender la juventud a partir de que nosotros nos posicionemos primero como diferentes, como alter, reconociendo al otro con esas posibilidades de equivocarse, con posibilidades de fracasar en algunas decisiones, pero que es parte del aprender constante, ¿no? De la cotidianidad, del cual nos permite apropiarnos de todo lo que nos rodea a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a buscar impactar en nuestro entorno próximo, ¿no? Y que bueno, pues la juventud, ¿cómo la vamos a ver? Pues son personas que forman parte del mundo, que vamos a verlos con ciertas habilidades, como no precisamente tiene que ser porque cuánto tiempo ha estado satanizada el tema de hablar de procesos en el cual los jóvenes solamente se les ve como personas que solamente están generando conflicto en todo, donde quiera que estén, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en lo que sea. Pero no, en realidad también existen habilidades que les permiten una ventana de diversidad al mundo, que también son eficientes, son autosuficientes y también están generando cultura, están impactando en su contexto próximo. Y que así es como debemos de mirar la juventud, ¿no? Y bueno, y en México, ¿cómo estamos entendiendo? Pues los jóvenes en México y en el mundo constituyen pues grupos diferenciales con adscripción identitaria que se define y se organiza en torno a banderas, a objetivos, a creencias estéticas, a consumos culturales, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las tribus urbanas, si pensamos en los jóvenes que son punk o que son emo, pues adoptan una filosofía de vida que les permite entender y significar y resignificar su estar en una ciudad, o en un pueblo, en una zona rural o en una zona urbana, y que más bien pues estos también depende y que impacta el tema del dinero, ¿no? El dinero, si ellos tienen un nivel económico alto, pues claro que van a consumir las cosas más de moda, que sean de acuerdo a los estándares que ellos están pensando, ¿no?
y que bueno, y que existen otras características, otros elementos, y esto pues nos lo complementa y nos lo comparte por Reguillo. Reguillo, que también trabaja el tema de juventudes y que intenta plasmar pues el tema de las juventudes, ¿no? Los jóvenes, ya no nada más el joven, ¿no? Sino más bien las juventudes que existen en las diferentes agrupaciones diferenciales, ¿no? Más bien también tenemos que pensar cómo ese tema de la juventud, de igual forma, pues las políticas públicas a veces a los jóvenes, pues de repente tienen poca presencia, solamente tienen presencia aquellos que tienen acceso a determinados servicios, ¿no? Y que pues al final, pues el tema de juventud y el acceso de las políticas públicas, pues se presenta de una forma irregular, y que bueno, a veces no da resultado, que es una estrategia tipo estatal que tiene poco éxito y que por los jóvenes pues siguen viviendo situaciones vulnerables, situaciones de desventaja, que un poco lo que él planteaba, por ejemplo, Héctor, porque él creó el circo volador, que si ustedes son aquí de la Ciudad de México, pues bien pueden ir ahí en La Viga, entre Chabacano y La Viga. Ahí tiene el circo volador, en el cual trabajó con jóvenes de sectores vulnerables del cinturón de pobreza, ¿no? Que están metidos en las drogas, que viven con padres disfuncionales, y que él los ha abrazado, les ha abierto los brazos, le ha generado hospitalidad, y que bueno, ya a partir de eso él ha tenido un impacto. Pero cabe la pregunta de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si al final Héctor hubiese abandonado el proyecto Circo Volador o ni siquiera hubiese hecho caso a los jóvenes? Quizá alguien más lo hubiese hecho, pero quién sabe cuánto más hubiese tardado. Y afortunadamente que él lo ha hecho y ha tenido éxito, y que se mantiene y persiste, alejado de las ideas políticas, alejado de servir al Estado, sino que más bien por eso se constituye como una asociación civil Circo Volador, ¿no? Que tiene una idea muy interesante sobre cómo él nos platica. Yo por eso me interesaba mucho que él hubiese estado en nuestra sesión, pero por cuestiones particulares, pues él no pudo estar. Pero pues si ustedes pueden de manera independiente ir a visitarlo, ir a buscarlo, pues lo van a encontrar ahí en La Viga, por la estación La Viga. Ahí está el circo volador, donde tienen teatro, tienen rock, tienen creo que tienen museo, hacen sala de conciertos y entre otras actividades. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros el trabajo de jóvenes? Primero, es una cuestión de tipo exploratoria, donde las juventudes populares de la Ciudad de México, pues se trata también de visibilizar sus formas de agrupación y su manera de accionar socialmente en cada lugar, ¿no? Vemos también que hay un tipo de problemáticas en ambientes juveniles, que de repente pues las juventudes populares y sus efectos pues plantean ciertas preguntas, en el cual una de las preguntas, pues, ¿cuáles son los medios que tienen a su alcance para integrarse de manera formal e informal en la sociedad? Pues a partir de sus prácticas, a partir de lo que tienen a la mano, y qué es lo que usan para ellos poder tener impacto en lo que están haciendo, ¿no? Y que bueno, también esto le proporciona pues ciertas habilidades y ciertas capacidades que pues terminan apropiándose, ¿no? Y que más bien también aquí vemos pues que también enfrentan obstáculos que a veces son de debilidad y que tienen que transformar en fuerza, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos cuando hablamos de juventudes populares que son poco representadas, ¿no? Son poco representadas, son excluidas y son vistas como parte de la periferia o parte como el otro, ¿no? De repente que ellos no van a responder, que solo son pandilleros, que solamente consumen drogas, pero vemos esta idea de lo que se hizo con Circo Volador. Circo Volador nace de un proyecto en el cual pues empezó a trabajar con chicos que eran grafiteros, con chicos que vivían en las drogas, y que Héctor pues es un ejemplo muy claro porque él los saca de ese lugar, ¿no? Los ayuda y les genera otros ambientes de aprendizaje que no precisamente son escolarizados, y un poco acaso vuelve a atravesar el tema de la educación, del cual no podemos desprendernos estos procesos de funcionamiento social, ¿no? En este trabajo con los jóvenes, y que también vamos a ver ahora el tema de la profesionalización de los trabajos con los jóvenes, ¿no? De repente, a veces la participación de los jóvenes se ve limitada en los ambientes políticos, en las tomas de decisiones, que aunque en teoría tenemos nosotros al Instituto Mexicano de la Juventud, donde
están supuestamente integradas las necesidades de las y los jóvenes. Sin embargo, no es suficiente para promover las formas de participación novedosa con una base propia desde los medios y los recursos, ¿no? Porque a veces los jóvenes pues tienen esta necesidad y esta inquietud, estas ganas de hacer muchas cosas por sus colonias, por sus pueblos, por sus ciudades, por sus barrios, por sus calles, pero por la carencia de recursos, pues esto se ve limitado, ¿no? Y que pues el Instituto Mexicano de la Juventud se supone que funge como respaldo a todos los jóvenes que buscan hacer un cambio en su contexto. Pero ¿cómo generalizamos? ¿Cómo podemos fomentar la participación colectiva de esos grupos sociales que se sigan agrupando y que sigan exigiendo pues la apertura del diálogo, la apertura de incorporar las necesidades evocadas por las y los jóvenes o las juventudes del país, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues hay un campo muy amplio en el cual tenemos que trabajar, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Qué bien, porque de repente pues las bandas juveniles tienen una razón de ser, ¿no? Las bandas juveniles a veces son catalogados como que más bien ni siquiera a veces son catalogados, pero son catalogados como chavos problemáticos, como chavos que generan ruido en su contexto, pero en realidad no, en realidad pues son sectores populares que a veces ni siquiera son visibilizados en los entornos institucionales y que pero ellos están ahí si nosotros vamos a las colonias, vamos a los barrios, a las unidades habitacionales, vamos a ver los que ellos están platicando en las esquinas y muchas veces pues por su misma forma de ser, a veces son excluidos y más bien son satanizados, ¿no? Y significado y significante, bueno, vamos a hablar acá el tema del significado y significante en el cual pues la mayoría de los jóvenes se les ve como un problema, pero pues ellos en realidad pues traen una mucha creatividad, ¿no? A partir de las propuestas alternativas que pueden modificar el rumbo o el pensar de determinado grupo social, como puede ser la música, las letras, sus textos. Y si nosotros veíamos un poco de lo que nos presentaba en el video Héctor Castillo, pues también hay una reinterpretación de las tradiciones viejas y nuevas y que también quieren hablar al respecto, pero ya no quieren escuchar la misma historia con el mismo procedimiento, sino que quieren inyectarle pues su propia voz, ¿no? Su propio entender, la política, la educación, la revolución, los enfrentamientos, las guerrillas, son formas de pensar y entender la vida desde una posición como entendiendo el mundo como nos lo han presentado, ¿no? Pero también vemos como en este concepto de juventud en ocasiones poco se visibiliza los modelos existentes y solamente podemos ver a veces jóvenes de altos ingresos, que es como que muestran los estilos de vida como más del estilo capitalista, de una cuestión de consumo, pero que poco se visibilizan a los jóvenes campesinos, los jóvenes indígenas, los jóvenes pobres, los jóvenes negros, los jóvenes migrantes, los jóvenes afrodescendientes y demás juventudes que existen y que forman el collage mexicano, a veces son invisibilizados, ¿no? Y aquí me faltó ponerla a mí, pero el tema de las juventudes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, pues no sabemos también cómo es que ellos están implementándose, cómo están exigiendo sus derechos, porque muchas veces pues todo aquel que no cumple con esos estereotipos de hombre blanco, heterosexual, que tiene dinero, que está a la moda, pues no si lo conceptualizan como joven o no. Entonces ahí están como los pendientes todavía por incorporar estas otras miradas desde la visión de los otros y de las otras o de los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues, la composición cultural y política de México, pues, eso es lo que nos hace visibilizar, ¿no? Y que, bueno, tenemos que ver que la juventud también son formas de entender a partir de nuestra pertenencia a cierto sector y a las redes y los roles de adscripción que nosotros tenemos. Desde la formación familiar, la formación comunitaria, la formación de contexto, la formación educativa, van a tener un papel importante en la manera en cómo nosotros expresamos el papel de la juventud y nuestra juventud, ¿no?
Y bueno, también tenemos que entender que las juventudes ante la rebeldía, bueno, esta parte como de las juventudes pensadas desde la década de los 70 como jóvenes que pueden, que proponen y que también están en contra de verticalidades, de propuestas que solamente los atacan, ¿no? Las protestas contra la guerra de Vietnam que ellos hicieron en su momento, la lucha por mayores libertades sexuales, reproductivos, la mayor igualdad entre grupos étnicos y géneros, ¿no? La búsqueda de nuevas propuestas como el cisgénero, el tema de posicionar a la comunidad LGBT, todo con todas sus siglas que implica y todas las implicaciones, pues buscan este proceso de reconocimiento, de incorporación en las políticas de Estado. Y si bien, bueno, ¿y quiénes son los que tienen voz en esta toma de decisiones? Pues bien, ¿qué podemos decir? Pues cuando se posicionan las voces de las juventudes, pues de repente son escuchadas solamente aquel que cumplen pues, ciertos parámetros y ciertas situaciones que también el gobierno permite. Pero ¿quiénes son los que son invisibilizados? Pues son los sectores más populares, los sectores populares en donde no hay cabida en la práctica de las minorías, ¿no? Si tú eres una minoría, pues a veces poco eres visibilizado porque tú eres el único que puede hablar y lo que tú hables tampoco quiere decir que represente a todos, sino que más bien hablamos desde nuestra propia enunciación. Y bueno, y un poco cerrando, yo les diría, bueno, ¿cómo se le da valor a los jóvenes en tu entorno? En los diferentes entornos, en los entornos de tipo urbano, rural, semiurbano, ¿cuál es como la lectura que nosotros estamos realizando acerca de los jóvenes? Y perdonen la ortografía, perdón, la falta de ortografía que aquí ven, jóvenes, en tu entorno. A mí me gustaría escucharlos a ustedes, ¿qué opinan al respecto? Y bueno, con esto yo termino la presentación y quisiera ahora alguna participación de ustedes. Laura, adelante, por favor. Buenas tardes a todas, todos. En realidad estaba aplaudiendo tu presentación, Gracias. Fide, pero ya aprovechando, pues me ha parecido muy importante como precisamente esta visibilización de las y los jóvenes, y como bien has señalado y como has abordado a lo largo del curso, a mí me parece importante como mirar todas estas intersecciones, ¿no? Como en ese ejercicio de los hexagonitos que ponías, de que efectivamente como jóvenes, y por eso el término de juventudes, ¿no? Para no hablar en un singular, sino en esta palabra en plural, juventudes, ¿no? De jóvenes que existen, de tipos de vida, de formas de vida, y que en ese sentido pues tenemos que tener, sobre todo para quienes trabajamos con jóvenes, yo por ejemplo, mi práctica educativa, mi labor, mi tallereo generalmente es con jóvenes y es bastante complicado, ¿no? Y digamos que yo no trabajo en contextos de extrema violencia, ¿no? O sea, como el ejemplo tal vez que mencionaban en el video, ¿no? Sino trabajo con juventudes rurales, con jóvenes indígenas, y los contextos no son tan violentos o las violencias son diferentes, más bien. Conocer es que vivimos en una sociedad, son figuras nuestras miradas de lo que pensamos o creemos que es o debe ser un joven, ¿no? Y también lo has anotado reiteradas veces, ¿no? Como esta visión de las juventudes como problema es una visión completamente adultocéntrica y creo que es uno de los paradigmas que necesitamos cambiar precisamente como también para volver a tener esperanza, ¿no? Y lo que yo intento también va hacia cómo convertirme en una adulta aliada, ¿no? Porque también es cierto que en estas etapas transitorias de la vida, o sea, uno de los componentes importantes de todo esto, y creo que como para reconstruir la esperanza o para realmente
creer en estas posibilidades, en estas oportunidades, es necesario repensarnos como personas adultas, ¿no? Y pensarnos, o sea, como ya no tanto, no que no tanto, ¿no? O sea, sí necesitamos mirar a las y los jóvenes, por supuesto, entender sus realidades, pero también otra vez regresar a este ejercicio de autoobservación y yo como persona adulta, qué estereotipos, qué prejuicios, qué estigmas estoy colocando a estas juventudes, ¿no? Y desde dónde. Entonces, por eso la autoobservación se vuelve otra vez en una herramienta sumamente importante para acercarnos a estas poblaciones, ¿no? Y tener presente, pues, todo lo que ya hemos visto en el curso, ¿no? Que no está fácil, pues, porque tenemos una lista así bien largota y tenemos que estar mirando cuestiones de género, cuestiones de migración, ¿no? Cuestiones de entorno, si es rural, si es urbano, cuestiones etarias, de la diversidad sexual, de pertenecer o no a un grupo indígena. Es como a veces, la realidad es sumamente compleja, ¿no? Pero creo que estarlo mirando y tenerlo presente nos puede ayudar a esta conformación de la persona adulta aliada, ¿no? Para poder efectivamente contribuir en algo a que la realidad cambie para estas juventudes. Gracias. Muchas gracias, Laura. Creo que sí, mira, das en un poco, creo que resumes muy bien lo que planteamos, ¿no? A lo largo de esta sesión, y un poco también abonando a lo que menciona Erika nos dice que el tema a veces existe el tema de la intolerancia, la falta de comprensión para poder interactuar, sobre todo con el tema de las juventudes, ¿no? Porque si bien creo que en el tema de los organismos internacionales, del tema de incorporar o más bien ratificar los convenios que se realizan alrededor del mundo en temas de juventud, a veces pareciera que México da pasos agigantados respecto a ello, pero poco se visibiliza en la vida práctica de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las violencias siguen existiendo. Las violencias a veces ya no pueden ser de tipo físicas, como se hacían en los 85, cuando en México se generaban las redadas para atrapar a jóvenes. ¿Por qué? Porque a los policías les convenía, porque por cada joven que atrapaban, pues les generaban como un bono. Entonces, en los días viernes y jueves en la Ciudad de México, se generaban redadas para atrapar a jóvenes y aunque ellos solamente estuvieran charlando, ni siquiera estuvieran tomando, los policías pues les sembraban droga, les sembraban pues falsos testimonios para que ellos llegaran a estos entornos y que llegaran a la cárcel, ¿no? Aunque los sacaban a la siguiente semana. Entonces, por eso es que Héctor retoma un poco el planteamiento de que, bueno, pues si pareciera que todos los jóvenes son pandilleros, entonces empezaron a rebelar contra la policía y entonces empiezan los jóvenes a matar policías y los policías a matar jóvenes. Y entonces esto pues genera un caos también que al final pues más bien ahí nos lleva a este tema de la intolerancia, la poca comprensión, ¿no? A la no comprensión de los elementos que puedan permitir un margen de convivencia que permita reconocer al otro, sino más bien se busca invisibilizar al otro en estos planteamientos. Y bueno, vamos a escuchar a Guadalupe Calleja. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias, Fide. Bueno, pues a mí me tocó en la prepa 7, en aquellos años de juventud, bueno, ser perseguida y ser de la juventud rebelde. Estamos hablando de los 80s. En el 79 entré a la prepa y bueno, escuchando todo esto y contando un poco con mi experiencia hoy de adulta, que regreso a estudiar una licenciatura a la UNAM, es un paradigma. Y lo que a mí me decían en mis tiempos, cuando andaba en marchas, en apoyo a todo eso, a lo que todos los jóvenes nos inquieta en determinado momento, lo que a mí me decían, lo que escuchaba en casa, lo que escuchaba de los maestros y todo eso, pues hoy lo
hoy lo digo yo, hoy me tocaba a mí, ¿no? Entonces, decirlo hoy tengo 57 años, estamos hablando de casi 40. Repito, y me he escuchado repitiendo tantas cosas que critiqué y que juzgué en aquellos tiempos, y que hoy me veo y yo misma me espanto y digo, no, tú no, o sea, ¿a qué hora te cae el 20, no? Me pasó con mis compañeros llegar al grupo y ver a 20 y tantos jovencitos y bueno, ser la mamá de todos, por así decirlo. Y de entrada me costó mucho trabajo porque yo quería ser la mamá de todos y decirles, no, sí vamos a entrar a clases, esto no está bien, no hay que hacer esto, si no luego no van a terminar, así como yo no terminé en el primer intento hace 40 años. Y sí, y es juzgar y es decir, ellos están mal, los adultos estamos bien. Y ser adulto nos da, lo digo desde mí, como si fuera, bueno, nos da mucha valía o como si, ay, yo porque estoy adulta yo ya sé todo, entonces háganme caso. Y aparte, pues como que yo tengo el derecho porque ya lo viví, porque ya lo pasé. Y la verdad es que es una idea muy equivocada y la juventud trae otras ideas, trae otras formas de trabajo que los adultos o los maestros que son más o menos de mi edad y que luego platicando con ellos, pues como que he sentido pues mucho ese apapacho más que otra cosa maternal y que y que yo caí en ese círculo, en ese paradigma, en eso que tanto critiqué en otros tiempos y es momento de dar cambios, ¿no? Digo, me cuesta trabajo, pero lo estoy intentando. A mí me encantaría que muchas señoras y señores lo intentaran porque esto nos da como poder y es un poder bien equivocado, ¿no? O sea, el ser adulto te da como mucho poder sobre lo pero es un bocado y hay que regresar y hay que entender a la juventud y hay que darle paso a la juventud. Es desde mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. En realidad, pues lo que comentas, pues es como lo menciona Laura, te aplaude, ¿no? Lo que dices, porque creo que es fundamental este planteamiento que realizas de hablar desde nuestra propia historia, de cómo nosotros estamos o cómo pensamos la juventud, ¿no? Y de repente cómo lo planteamos, sobre todo si venimos como de estas líneas de querer replantearnos, ¿no? Que en su momento si hicimos protestas en la escuela, estuvimos en marchas, estuvimos manifestándonos para que nuestra voz sea escuchada como jóvenes, pero que cuando nosotros llegamos a la vida adulta también tenemos otra mirada. Entonces, no quiere decir que no podamos intervenir, sino más bien cuando nosotros intervenimos, creo que tiene que ser más bien como a mí mi director de la Universidad Iberoamericana, él me dice en una charla que tuvimos, él decía, bueno, es que a veces no se trata como de llegar y nosotros querer educar a los otros, sino más bien es como escucharnos y lo que nosotros podemos hacer de lo que escuchamos, de lo que vemos que está ocurriendo en el contexto con los jóvenes, si estamos con niños o con jóvenes que van en la secundaria o la preparatoria o acaban de entrar a la universidad, pues lo único que podemos darles son consejos que no sean escuchados como los que les dan sus padres, porque bueno, esos ya los traen de ahí y a veces por eso es que también existe un choque, pues hay un choque de pensamiento de por sí, pero implica que nos replanteemos constantemente, resignificando esas prácticas que hemos hecho. Y ahorita el ejercicio que realizas creo que es muy atinada, ¿no? Porque creo que aporta y nos permite plantearnos de cuando estamos hablando, sí, como pensar un poquito y decir, ¿hacia dónde va esta mirada que yo estoy teniendo? ¿No? Y bueno, dejo a Erika. Erika quería comentarnos algo. Adelante, Erika.
Sí, algo rapidísimo, creo que ya nos extendimos. Creo que cuando trabajas con jóvenes te da como muchas perspectivas, ¿no? Yo siempre he Mucha sido esperanza. más como de escuchar, pero también de ir creciendo junto con ellos. O sea, no son los mismos. Yo fui una estudiante igual, universitaria, apenas cerré un curso la semana pasada que se llamaba ¿Qué es ser universitario? Y es bien curioso porque yo, sí, como muchos años perteneciendo a la universidad, dice, ¿de qué realmente es ser eso, no? Era un curso para estudiantes de bachillerato, los míos son de licenciatura, pero es muy curioso porque tengo como de diferentes edades, personas adultas que como Guadalupe dejaron, ¿no? La escuela y regresan y tienen como sí, una visión así como yo quiero terminar, yo quiero lograrlo, y están los otros chicos que están como más empezado que tienen más tiempo, ¿no? Pero creo que sí, la intención es como ir creciendo con cada uno de ellos e ir aprendiendo. Hace algún tiempo platicaba yo con una profesora y me decía, oye, ¿ya te diste cuenta que tenemos, siempre en cada grupo hay un alumno gay? De verdad yo nunca me había percatado, y hasta que ella me dijo, porque yo finalmente trataba de verlos a todos por igual y apoyarlos, y no era como este prejuicio, ¿no? De decir, o este estigma, ¿no? De decir, a ver, si este chico es gay y se va a portar de esa forma. No. Y sí, claro, ya cuando empezó como a recordar, sí era cierto, pero no era una cosa que para mí hubiera sido importante. O sea, la intención era como verlos como iguales dentro de un grupo donde la intención es trabajar en equipo, que aprendan, que emprendan, ¿no? También, porque también hay como algunas cosas que podemos como apoyarlos para que salgan adelante juntos dentro de la universidad y hasta cuando la dejan, ¿no? Porque también hay muchas generaciones que de repente en el último semestre tuve 2 alumnos que pasaron, ¿no? Entonces fue así como muy complejo y a veces es frustrante como profesor, pero también te da una idea de qué es lo que está sucediendo, por qué estás dentro de la universidad, por qué te inscribes y no cursas tus materias, ¿no? Hay otras situaciones que no estamos viendo. Y dentro, bueno, ahora con esto de la pandemia, pues sí hubo muchísima deserción y no nos preguntamos, era como bien fácil, lo hacemos a distancia, sí, pero ya te fijaste si realmente tiene los elementos para poder trabajar a distancia o estudiar a distancia, ¿no? Y bueno, fueron muchas pláticas y muchas reuniones con profesores, con directivos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, pues primero valorar, o sea, valorar a quién tienes y buscar la manera de poder trabajar con ellos sin exigir una conexión en un determinado horario, ¿no? E ir como replanteando, pero también adaptándonos como a esos cambios, ¿no? Y a los intereses y a los deseos y a las esperanzas, como bien decías, de cada generación, porque de verdad cada grupo es totalmente diferente, ¿no? Y tenemos de todo, ¿sí? Chicos que vienen de comunidades indígenas, niñas que solamente quieren cursar porque es para tener algo, pero sueñan con tener un salón de belleza, ¿no? Cada quien tiene sus propios intereses y también alumnos que me dicen, maestro, es que si yo no saco 10, mis papás me castigan. Y si yo no saco 10, no puedo hacer algo. Sí, pero a ti te gusta esto. Ah, no, pero es que primero tengo que cumplir lo que mi papá me dice, ¿no? Tuve un alumno que llegó y me dijo, mi papá quería que yo fuera ingeniero y ya le di el título, mejor voy a estudiar lo que realmente quiero. Entonces, complejo, porque también, como tú decías, dentro de sus casas hay ciertos lineamientos que pues los lleva también a tomar a veces decisiones que no son las que realmente quieren, ¿no? Y pues uno está ahí como con la intención de estar equilibrando pues esas inquietudes y tratar de apoyar en la medida de lo posible, pero sin juzgar, ¿no? Y eso creo que es nuestro Sí, y claro. apoyarlos y orientarlos, por supuesto. Sí, sí, claro, justo lo que comentas, Erika, y yo rescato acerca de cuando mencionas de esta parte de reconocer la diferencia, pero no debemos como de caer en esta, porque es un poco, a veces a mí me da un poco de miedo también cuando aquí yo entiendo el tema de la interculturalidad para todos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces llegamos como a esta idea de borrar la diferencia, ¿no? De repente, cuando caemos en cuenta de que de repente también queremos como meter todos en una sola bolsita, creo que ahí es donde nos genera como este complejo, sino más bien tenemos que entender que el tema sí queremos una cuestión de mirar a todos igual en un salón de clases o en un lugar donde estamos, pero también vamos a estar reconociendo el tema de que pues son distintos, de que en esa diferencia
vamos a ver más que reconocer la diferencia, sí, reconocer la diferencia, pero basado en un trato igualitario que nos permita el crecimiento conjunto, ¿no? Porque pues si nosotros estamos en un salón de clase e identificamos a un chico que es de la diversidad sexual y pues necesita otro tipo de atención, encontramos a una niña, un niño, un joven, una joven, una persona que está ahí que necesita otro tipo de atención porque tiene una discapacidad visual, una cuestión auditiva, una cuestión como más personalizada, eso nos va a permitir tener un acercamiento, un trato distinto, pero dentro de un margen de igualdad, ¿no? Que esto a veces es un poco complejo, pero creo que no es imposible que nosotros no podamos realizarlo, sino que hacia eso podríamos caminar y creo que reconocerlo y dar cuenta de ello es una tarea que nos compete tanto en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Porque yo me acuerdo que la otra vez fui a un café y la mamá de un amigo decía así como que el chico que está atendiendo en el café es gay. Y yo decía, bueno, sí, es gay y entonces más allá como de señalar, porque si no de repente podemos caer como en el tema de no estar generando un proceso de integración, sino más bien marcando la diferencia, pero desde un prejuicio propio, ¿no? Entonces creo que ahí entra el tema del ejercicio de reflexión, sobre todo porque mucha gente no está preparado para el uso de los términos, ¿no? Y que es ahí donde empieza nuestro ejercicio de empezar a generar impacto en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Que tampoco se trata de imponer nuestras ideas, sino más bien como esta cuestión de los consejos, que es algo que nos debe marcar a todos. Bueno, pues muchas gracias por las aportaciones tan ricas que hicieron en esta conversación, en esta plática, en esta sesión del día de hoy. Y pues les quiero comentar que para el día jueves va a ser nuestra última sesión y que vamos a hablar un tema, vamos a quedarnos pues cortos porque pues el tema que nos compete para la siguiente sesión es polémico, es el tema de las masculinidades, de cómo las estamos entendiendo y cómo también juegan un papel importante, ¿no? En nuestra vida cotidiana, hablar de las masculinidades, ¿no? Las masculinidades desde una perspectiva de interculturalidad, cómo nosotros podemos integrarlo, cómo podemos verlo como aliadas y aliados unos y otros. Y pues con esto cierro. No sé si hay alguna otra participación, pues nos pasamos ya 3 minutos, o más bien 33 minutos, ¿no? Porque en realidad el taller dura 4:30, pero pues ya llegamos a 5:03 de la tarde. Pero pues muchas gracias por sus participaciones, porque sin la participación de ustedes pues, tampoco tendría mucho sentido. Y pues excelente tarde y nos vemos el día jueves y pues yo les envío algunos artículos. Ahora estoy seleccionando cuál es el adecuado porque pues hay bastante bibliografía, pero estoy pensando en el que se acople más a nuestra conversación y que vaya encaminado a esta diversidad. Pues buena tarde y estamos viéndonos el día jueves. Hasta luego.